Buenas tardes. Vamos Buenas tardes, Nick. Vamos a dar inicio a la clase y después ya está programado el parcial de las 2:30 hasta las 4:30 va a estar habilitado, pero ustedes van a tener solo 90 minutos para realizarlo. Tiene todo lo que son las sociedades de capital, ¿verdad? Porque en el anterior parcial se había evaluado las sociedades de personas. Entonces, a las 2:30 ya se va a habilitar ahí el parcial. Ustedes van a poder ingresar y van a tener 90 minutos. Va a estar habilitado, como les decía, hasta las 4:30. Y a primera hora vamos a dar la clase, porque así en este horario hay que dar la clase también. Vaya, este día vamos a platicar sobre la fusión y transformación de sociedades y sobre las sociedades extranjeras que decidan radicarse en el país. Quiero ver, en este momento estamos compartiendo pantalla. Ven ustedes ahí la presentación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, perfecto. Cuando hablamos de fusión y transformación de sociedades, son dos figuras jurídicas diferentes. La fusión se puede dar de dos formas. Fusión por absorción y fusión por integración. Cuando es una fusión por absorción, aquí decimos que una sociedad existente absorbe a otra u otras sociedades existentes. Es decir, que las sociedades que son absorbidas por la sociedad absorbente desaparecen. Pero la sociedad absorbente es una sociedad existente. Esta no desaparece, pero tiene que modificar su escritura social, ¿verdad? Hay que modificar la escritura de la sociedad. Acuérdense que cualquier situación relacionada con cambios, modificaciones en la escritura de la sociedad se debe hacer una escritura en el pacto social. Entonces, hablamos de fusión por absorción cuando una sociedad absorbe a otra u otras sociedades. Las sociedades que son absorbidas desaparecen. Y la sociedad absorbente no desaparece, pero debe de hacer una modificación a la escritura de constitución. Luego también la fusión se puede dar por integración. Aquí es cuando dos o más sociedades conforman una nueva sociedad, un nuevo ente jurídico. Y en este caso, todas las sociedades que integran ese nuevo ente jurídico desaparecen. Es decir, la sociedad A, la sociedad B y la sociedad C deciden fusionarse por integración. Entonces, conforman la sociedad D. Eso significa que esta sociedad D se va a constituir como una sociedad nueva. Va a tener que hacer su escritura de constitución, etcétera, etcétera. Y una vez que esta sociedad se crea y se inscribe en el registro de comercio la escritura de constitución, las otras desaparecen. Entonces, aquí hablamos de que el nuevo ente jurídico adquiere los derechos y obligaciones de las sociedades que han sido fusionadas o incorporadas. Por ejemplo, cuando es por absorción, estamos hablando que una sociedad absorbe a otra u otras, todas las obligaciones, todos los derechos que tenían las que fueron absorbidas, pasan a formar parte de la sociedad absorbente, es decir, esta adquiere la titularidad de esos derechos y obligaciones. Cuando es por integración igual, ¿verdad? El nuevo ente jurídico que nace adquiere todos los derechos y obligaciones que eran atinentes a las sociedades que desaparecían. Entonces, esto está regulado en el artículo 315
del Código de Comercio, es del 315 al 325 del Código de Comercio, en donde se regula la fusión de sociedades. Y como decía, se puede dar por absorción y se puede dar por integración. Esos son los dos tipos de fusiones que se pueden dar. Entonces, si vamos a hablar de un concepto de fusión, entonces tendríamos que incorporar ambos conceptos. O sea, una fusión se da cuando una sociedad existente absorbe a otra u otras, o cuando dos o más sociedades existentes deciden integrar un nuevo ente jurídico. Eso sería una fusión. Y como decíamos, los derechos y las obligaciones de las sociedades que desaparecen los adquiere el nuevo ente jurídico. Entonces, acá pues, como les digo, para constituir una sociedad necesariamente se debe hacer por escritura pública ante un notario. Entonces, cuando hablamos de una fusión de sociedades, estamos hablando de una modificación al pacto social. Pero cuando hablamos de absorción, pero cuando hablamos de integración, fusión por integración, que dos o más sociedades integran un nuevo ente jurídico y estas desaparecen, entonces estamos hablando que ahí se constituye una nueva sociedad que adquiere derechos y obligaciones de las que desaparecen. Entonces, tenemos dos situaciones que se pueden dar. Si es fusión por absorción, vamos a tener que modificar la escritura de el pacto social de la sociedad que absorbente. Y las otras sociedades, las que son absorbidas, se extinguen. Ahora bien, si es por integración, ahí significa que se va a hacer una nueva escritura de constitución, va a surgir un nuevo ente jurídico y este ente va a adquirir los derechos y obligaciones de las que desaparecen. Ahora bien, ¿cómo el acto de fusionarse es un acto que necesariamente debe ser tomado por las máximas autoridades de las sociedades que están involucradas, ¿verdad? Es decir, si una sociedad va a absorber a otra u otras, debe haber un acuerdo de la máxima autoridad de la sociedad absorbente como de las sociedades que van a ser absorbidas. Entonces, la Junta General de Accionistas, ¿no? Entonces, ellos toman el acuerdo, todas las sociedades que están involucradas, igual cuando se va a constituir una nueva sociedad por integración, ¿verdad? Se toma el acuerdo por la máxima autoridad de la sociedad, que es la Junta General de Accionistas, y para proceder al acto de fusión. Entonces, este acuerdo se debe de inscribir en el registro de comercio. El acuerdo de fusión se debe de inscribir en el registro de comercio. Y también va a tener que hacerse la marginación correspondiente en las escrituras de las sociedades que están involucradas, ¿no? Ahora bien, esto implica que básicamente si estamos hablando de fusión por absorción, la sociedad que es absorbida va a desaparecer. Entonces tiene que procederse a su liquidación, tienen que presentarse los balances generales últimos de esta sociedad, ¿verdad? Y la sociedad absorbente va a retomar sus derechos y obligaciones. Si es por integración que van a desaparecer las sociedades, entonces igual, ¿verdad? Todas deben de, las sociedades antes, las que van a desaparecer, se liquidan, se publican sus estados financieros y todos los derechos y obligaciones son adquiridas por el nuevo ente jurídico. Así lo establece el artículo 317 y yo le voy señalando ahí las bases legales, ¿no? Vaya, entonces, el acuerdo deberá publicarse, ¿no? Bueno, deberá de inscribirse en el registro de comercio y deberá publicarse en el diario oficial. Y una vez que el acuerdo se publica en el diario oficial, transcurridos 90 días,
hasta en ese momento va a ser efectivo la fusión, ¿verdad? Ahora bien, puede suceder que en ese plazo de 90 días puede existir oposición a la fusión, ¿verdad? Entonces, las personas que no estén de acuerdo tienen que presentar demanda por la vía judicial, ¿verdad? Y exponer cuáles son las razones por las cuales no están de acuerdo con la fusión. El juez va a determinar en cada caso particular si se exige o no garantía. Pero en todo caso, si se declara infundada la oposición, entonces se procederá con la fusión, ¿verdad? Se procederá con la fusión. Entonces aquí estamos viendo de que, en primer lugar, el acuerdo de fusionarse debe ser tomado por la máxima autoridad de las sociedades involucradas, la Junta General de Accionistas, y además de eso, pero aquí no solo hablamos de sociedades anónimas, estamos hablando de sociedades de capital y sociedades de personas, se pueden fusionar. Entonces, debe publicarse el acuerdo, debe de inscribirse primero en el registro de comercio, posteriormente debe publicarse en el diario oficial y 90 días después va a tener efecto la fusión. Antes no, pero en ese plazo de 90 días cualquier persona puede oponerse, ¿no? Y para eso tiene que presentar una demanda, o sea, eso se ventila por la vía judicial. No se puede ventilar por otro mecanismo que no sea el judicial. Y es el juez al final el que, luego de la lectura de la demanda, las pruebas que puedan correr agregadas al proceso, establece si es procedente o no la oposición, ¿no? Ahora bien, si estamos hablando de que es una fusión por integración, implica que se va a crear un nuevo pacto social, una nueva escritura de constitución, ¿verdad? Y esta deberá inscribirse en el registro de comercio. Ahora bien, si estamos hablando que es una fusión por absorción, lo único que va a suceder es que a la escritura de la sociedad absorbente deberá hacérsele las modificaciones respectivas. O sea, y eso se hace solo por medio de otra escritura de constitución y se deberá de inscribir también en el registro de comercio. El artículo 319 del Código de Comercio nos establece que los representantes de las sociedades fusionadas redactarán el nuevo pacto social o las modificaciones necesarias en el de la sociedad absorbente. Si es fusión por integración, nueva escritura, un nuevo ente jurídico. Se debe inscribir en el registro de comercio. Si es fusión por absorción, implica una modificación al pacto social, que también se debe inscribir en el registro de comercio. El nuevo pacto o las modificaciones deberán ser aprobados por las sociedades con los mismos requisitos exigidos para el acuerdo de fusión. Es decir, que el pacto social es como constituir una nueva sociedad, ¿va? Cuando es por integración. En el pacto social se ponen de acuerdo las personas que están constituyendo la sociedad. Ahora si es por absorción o es una modificación al pacto social, también debe existir acuerdo. La ejecución de la fusión corresponderá a quienes especialmente sean designados y en defecto de designación a los administradores de las sociedades que van a fusionarse. Vaya, acá como esto es un procedimiento legal, ¿verdad? Una vez que se liquidan las sociedades que van a ser absorbidas, ¿verdad? Se hace el procedimiento de fusión, la modificación respectiva, y si es una nueva, si es por integración, se constituye el nuevo ente jurídico. Eso es lo que establece. Obviamente que se nombran operadores, ¿no? Que son generalmente los administradores de las sociedades los que llevan a cabo materialmente la fusión, ¿no? Toman las decisiones respectivas por acuerdo de las máximas autoridades de las sociedades involucradas. Entonces,
En todo caso, ya sea una fusión por absorción o sea una fusión por integración, siempre va a existir una escritura pública, ya sea de modificación, si estamos hablando de una fusión por absorción, modificación al pacto social, o de que se va a constituir un nuevo ente jurídico, una escritura nueva de constitución, en la cual el activo, el patrimonio del nuevo ente que se crea, porque estamos hablando de una fusión por integración, va a estar conformado por la sumatoria de los patrimonios de las sociedades que se están integrando en un nuevo ente. Entonces va a adquirir todos los derechos y obligaciones de esas sociedades. Ahora, en el artículo 319 se establece alguna situación. Dice, para efectos de inscripción, el registrador deberá comprobar, según el caso, que no se trata de una fusión sujeta a notificación, según la ley de competencia, que cuenta con la aprobación de la Superintendencia de Competencia, que se ha realizado la notificación de ley a la Superintendencia de Competencia sin que ésta hubiese emitido resolución alguna en el plazo estipulado en la ley de competencia. Bueno, ¿a qué se refiere? La ley de competencia lo que regula son actos de competencia desleal que están prohibidos por la ley, como el monopolio y otros, los carteles, etcétera, otros tipos de actividades que realizan las sociedades y que en detrimento de otros entes jurídicos, cuando no existe libre competencia en el mercado. Entonces vamos a ver acá, para eso nos vamos a ubicar yo tengo aquí la ley de competencia. En el capítulo 4 habla de las concentraciones. Y a esto se refiere cuando, por ejemplo, en el mercado, digamos en El Salvador, el mercado de las harinas es básicamente hace algunos años era oligopolio. Eso sí, el oligopolio es cuando cuando dos empresas controlan un mercado, pero actualmente es un monopolio. Creo que solo una empresa tiene el mercado de las harinas en El Salvador. Vaya, entonces imagínense que hay dos empresas, que existe un oligopolio, son dos empresas quienes concentran el mercado y deciden fusionarse. Entonces lo que van a abarcar todo el mercado, ya no va a ser oligopolio, sino que va a ser un monopolio, ¿verdad? Entonces, en esos casos, en la ley de competencia se habla de concentraciones. Yo les voy a leer el artículo 31. Fíjense qué es lo que dice. Capítulo 4 de las concentraciones. Ley de competencia. Artículo 31. Para los efectos de esta ley se considera que existe concentración cuando agentes económicos que han sido independientes entre sí realicen, entre otros actos, contratos, acuerdos, convenios, que tengan como finalidad la fusión, adquisición, consolidación, integración o combinación de sus negocios en todo o en partes. Y B, cuando uno o más agentes económicos que ya controlan por lo menos otro agente económico adquieran por cualquier medio el control directo o indirecto de todo o parte de más agentes económicos. Entonces aquí estamos hablando que puede suceder que dos empresas controlan el mercado, por ejemplo, de las harinas, y deciden fusionarse para crear una sola. O eso se llamaría fusión por integración. O que existen dos empresas que controlan el mercado de las harinas, pero una absorbe a la otra. A eso le llama concentración. Luego dice el artículo 32. Para los efectos de esta ley se entenderá por control la capacidad de un agente económico de influenciar a otro a través del ejercicio de los derechos de propiedad o el derecho de uso de la totalidad o parte de los activos del agente económico o mediante los acuerdos que confieren influencia.
sustancial en la composición, votación o decisiones de los organismos directivos, administrativos o representantes legales del agente económico. Y luego el 33 nos dice, las concentraciones que impliquen la combinación de activos totales que excedan a 50.000 salarios mínimos anuales urbanos en la industria, o que los ingresos totales de las mismas excedan a 60.000 salarios mínimos anuales urbanos en la industria, deberán solicitar autorización previamente a la superintendencia. A esto es lo que se refiere el Código de Comercio. Ese es este artículo que estábamos viendo, el Código de Comercio, el 319, ha sido reformado. Y aquí se ha incluido la ley de competencia. En estos casos se requiere autorización de la ley de la Superintendencia de Competencia. Y será esta la que va a decidir si procede o no esa fusión. Los agentes económicos interesados presentarán solicitud escrita ante la superintendencia señalando los nombres, denominaciones o razones sociales de las partes involucradas, la naturaleza de la transacción que desean llevar a efecto y las demás exigencias que establezca la ley de procedimientos administrativos. Además, la solicitud deberá acompañarse de los estados financieros de los agentes involucrados correspondientes al último ejercicio fiscal, la información y los documentos indicados en el reglamento de la presente ley y los demás datos que sean necesarios para conocer de la transacción, estos últimos debidamente justificados. Y luego el 34 nos dice, para determinar si una concentración provocará una limitación significativa de la competencia, la superintendencia deberá tomar en cuenta, además de los criterios establecidos en los artículos 28 y 29 de esta ley, lo siguiente: eficiencia económica y cualquier otro elemento relevante. Y luego esto nos interesa, miren, la superintendencia no podrá denegar los casos de fusiones, consolidación, integración o adquisición del control de empresas que le sean sometidas a su consideración en los términos establecidos en esta ley cuando los interesados demuestren que puede haber ganancias significativas en eficiencia, de manera que resulte en ahorro de costos y beneficios directos al consumidor que no pueda alcanzarse por otros medios y que garantice que no resultará en una reducción de la oferta de mercado. Bueno, en estos casos, cuando se garanticen derechos del consumidor, puede la superintendencia aprobarlo. Y aquí estamos hablando de una concentración económica. Esta debe ser autorizada por la superintendencia de competencia y mediante una resolución razonada. Entonces, aquí podemos relacionar los artículos 31, el artículo 33, 34. Vamos a poner aquí para que... no, estamos acá. Quiero ver, vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Relacionar artículos 31, 33 y 34 de la ley de competencia. LC, ley de competencia. Un poquito más así. Vamos a subir esto un poquito más. Vaya. Entonces, cuando se trate de concentraciones económicas que surjan como consecuencia de una fusión, hay que pedir autorización, además, a la superintendencia de competencia, y esta es la que va a decidir si procede o no esa fusión. Antes de que se inscriba el acuerdo en el registro de comercio. Ahora bien, como decimos que cuando se constituye una sociedad, se debe de hacer en escritura pública y ante funcionario competente, que es un notario. Y este acuerdo o esta escritura debe de inscribirse en el registro de comercio. Y ahí adquiere la personalidad jurídica. Si no se hace, cae en una irregularidad. Pues aquí estamos hablando que cuando el acuerdo de fusión de sociedades
se debe inscribir en el registro de comercio, así como la escritura de constitución, ya sea de modificación o del nuevo ente jurídico que se crea, debe de inscribirse en el registro de comercio. Y una vez que se inscribe en el registro de comercio, ahí estamos hablando de que ya se va a legalizar la fusión, ¿verdad? Va a ser operante. Entonces, una vez que ya se inscribió la escritura, las sociedades fusionadas o incorporadas quedan extinguidas, ¿no? Si es por absorción, las sociedades que fueron absorbidas se extinguen. Si es por integración, las sociedades que integran el nuevo ente se extinguen. Solo queda vigente la nueva sociedad. A eso se refiere el artículo 319 del Código de Comercio. Ahora también aquí se le da la oportunidad a los socios, porque puede ser que un socio no está de acuerdo. Acuérdense que la calidad de accionista le otorga ciertos derechos y ciertas obligaciones. La principal obligación que tiene el socio es participar en la conformación del capital de la sociedad. Entonces, cuando hay un acuerdo de fusión, puede ser que algunos socios no están de acuerdo, valga la redundancia, no comparten el criterio de la mayoría de los socios. Entonces en esos casos se pueden retirar, pueden optar por retirarse y se les va a entregar su capital, la inversión que ellos hicieron. Ahora bien, si es una sociedad de responsabilidad ilimitada, o sea, de aquellas que los socios responden hasta con su propio patrimonio en caso de que exista una obligación ante los acreedores. Si es una sociedad de personas de esa naturaleza, el socio que se retira va a seguir teniendo esa responsabilidad ilimitada hasta el momento en que siga existiendo la sociedad y a partir del acuerdo hacia atrás, ¿verdad? Así lo dice, el socio que no esté de acuerdo en la fusión puede retirarse, pero su participación social y su responsabilidad personal ilimitada. Si se trata de socio colectivo comanditado, continuarán garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas antes de tomarse el acuerdo de fusión. Así que antes del acuerdo de fusión hacia atrás, siempre va a responder de manera ilimitada. Ya una vez que entre en vigencia el acuerdo de fusión y ya se retiró, pues no responde del acuerdo de fusión en adelante. ¿Cuánto es el plazo que tiene el socio para oponerse y tramitar su retiro? Son 90 días, en el plazo de 90 días, que es en el plazo de la publicación, ¿se recuerdan? Del acuerdo. En ese plazo puede alguien oponerse y se hace por la vía judicial, ¿verdad? Ahora bien, todos los socios que van a integrar el nuevo ente jurídico van a tener los derechos y obligaciones de conformidad al tipo de ente que se creó, si es sociedad de personas, si es sociedad de capital, y además con base a la proporción de sus aportes, si hablamos de sociedades de capital, ¿verdad? O sea, va a ser responsabilidad limitada. Pero si es una sociedad de personas, su responsabilidad es ilimitada, salvo que se trate de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Que ya hemos visto ese tipo de sociedades, ¿verdad? En el cual la responsabilidad del socio se limita al monto de sus aportaciones. Dice el artículo 321, los socios de las sociedades fusionadas que vengan a ser socios de la sociedad nueva o de la absorbente recibirán participaciones sociales o acciones en la proporción equivalente a la que anteriormente tenían, salvo convenio.
Así dice el artículo 321. Pero sabemos que cuando se crea un ente jurídico, imagínense que se crea por integración un nuevo ente jurídico, si es una sociedad de capital, su responsabilidad se va a limitar al monto de sus aportes. Si es una sociedad de personas, salvo el de la responsabilidad limitada, su responsabilidad será ilimitada. Vaya, eso es en el caso de las fusiones. No sé si tienen consultas o comentarios sobre la fusión de sociedades, que yo les decía que se da por dos modalidades. Se da por absorción, cuando una sociedad absorbe a otra u otras sociedades, y ahí el resultado es que desaparecen las sociedades absorbidas desde el momento en que se inscribió el acuerdo y la escritura de constitución y la escritura de modificación. Ahí implica una escritura de modificación. Y la fusión por integración, cuando dos o más sociedades integran un nuevo ente jurídico. Entonces ahí estamos hablando que las sociedades existentes antes de la integración del nuevo ente, estas van a desaparecer, ¿verdad? Van a desaparecer y el nuevo ente jurídico se va a constituir por escritura pública. Como toda sociedad, se deberá de inscribir la escritura en el registro de comercio. Y ahí se va a extinguir la personalidad jurídica de esas sociedades, como en el caso de las que son absorbidas. Vaya, no sé si tienen preguntas sobre lo que es la fusión por absorción y fusión por integración. En términos generales podríamos decir que la fusión es un acto jurídico por medio del cual una sociedad absorbe a otra u otras, o dos o más sociedades integran una nueva. No hay preguntas, no hay interrogantes sobre este tema de la fusión. No, Lick, está claro. 2, 4, 6, 8, 10 personas hay en este momento. 10 personas, pero el examen está a las 2:30. Vale, vamos a continuar entonces. Bueno, ya vimos el tema de la fusión de sociedades. Luego vamos a ver el tema de la transformación de sociedades. ¿En qué consiste la transformación de sociedades? Bueno, acá es cuando una sociedad de un tipo se transforma en otra sociedad de otro tipo. ¿Cómo así? Es como cuando una sociedad de capitales se convierte en una sociedad de personas y viceversa. Como que una sociedad anónima se convierte en una sociedad colectiva, o una sociedad colectiva se convierte en una sociedad anónima. Eso es la transformación. Obviamente que se debe hacer por escritura pública. Y aquí lo podemos ver. Se da la transformación cuando una sociedad de un tipo se transforma en otra de otro tipo. Por ejemplo, una sociedad anónima se transforma en sociedad de responsabilidad limitada. El artículo 322 del Código de Comercio nos da el aval, ¿verdad? Cuando establece que toda sociedad de cualquier tipo que sea podrá adoptar otro tipo legal, así como las de capital fijo podrán transformarse en sociedades de capital variable y viceversa, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Comercio. Eso dice el artículo 322. Sabemos que una sociedad de capital fijo no puede aumentar o disminuir su capital si no es por medio de una escritura pública. En cambio, la sociedad de responsabilidad de capital variable puede aumentar o disminuir su capital sin necesidad de una modificación a la escritura. Solo que se establece un límite legal, pero se establece el capital mínimo, que es el que está establecido en la ley. Abajo de ese capital no puede bajar, ¿no? Pero se establece un capital mínimo y un capital autorizado, digamos. Entonces, puede aumentar el capital, pero estas sociedades no modifican la escritura, pero llevan un libro de registro de aumento y disminución de capital.
Y en ese libro se van anotando los aumentos o las disminuciones de capital. Y en cambio, en la sociedad de capital fijo, ahí estamos hablando de que necesariamente hay que hacer una escritura social, ¿verdad?, para aumentar o disminuir el capital, siempre y cuando no sea el mínimo legal establecido. Entonces, una sociedad de capital fijo se puede transformar en una sociedad de capital variable. Eso se llama transformación. O una sociedad de colectiva se puede transformar en una sociedad anónima. Entonces, por eso dice que cuando una sociedad de un tipo se transforma en otra sociedad de otro tipo. Obviamente, que, como les digo, cualquier operación de este tipo necesariamente implica la modificación de la escritura social. ¿Quién toma el acuerdo de transformación? La máxima autoridad de la sociedad, la Junta General de Socios o de Accionistas. Ellos son los que toman el acuerdo. Ajá, ¿qué implica la transformación? Bueno, implica básicamente convertir la sociedad de un tipo a otro tipo. Imaginen la sociedad, si es una sociedad de personas y se transforma en sociedad de capital, es una transformación radical, porque la sociedad de personas, por ejemplo, la colectiva, estamos hablando de que la responsabilidad es ilimitada, ¿verdad? Existe una responsabilidad solidaria también, y de repente se transforma en sociedad de capital a una sociedad de responsabilidad limitada. Es una conversión total, ¿verdad? Si la transformación implica la conversión, esta cosa siempre me sale, a veces cuesta que se quite. Bueno, ahora sí. Si la transformación implica la conversión de la responsabilidad ilimitada de uno o varios de los socios a responsabilidad limitada, estos continuarán respondiendo ilimitadamente por todas las operaciones realizadas antes de la validez del acuerdo de transformación. Obviamente, el mismo criterio cuando es la fusión, ¿verdad? Es decir, hasta antes de la transformación, hacia atrás, se responde de la manera que, de acuerdo al tipo de sociedad que existía, si era de personas de responsabilidad ilimitada y en forma solidaria. Pero después de la transformación, hacia adelante, ya existe una conversión de la sociedad y se va a responder conforme al tipo de sociedad que se adopte posteriormente. Fíjense que en el artículo 323 establece una regla y dice este artículo: para la transformación de una sociedad de personas a una sociedad de capital, previamente deberá efectuarse un avalúo por el auditor autorizado, emitiendo certificación del mismo, debiendo enviar dicha certificación dentro de los 3 días hábiles siguientes de efectuado a la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. Esta es la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Antes se llamaba Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. Actualmente se llama Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Igual requisito deberá cumplirse para la ejecución del acuerdo de fusión de sociedades de esas naturalezas. Dicho avalúo se hará constar en la escritura social. Vaya, entonces se requiere el avalúo de un auditor externo. Debe hacer un avalúo de los activos de la sociedad, ¿verdad? Obviamente que este debe de auxiliarse con técnicos especialistas en el área o materia que, por ejemplo, si son terrenos, ¿verdad? Ahí tiene que ser un perito evaluador, un ingeniero civil, un arquitecto, un topógrafo. Pero es el auditor el que va a certificar ese avalúo, el auditor externo. Pero obviamente que se va a auxiliar del personal técnico idóneo necesario, porque de lo contrario no tendría tampoco validez. Entonces, este avalúo debe ser certificado por un auditor autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. Y debe quedar constancia del mismo en la escritura
de constitución de la sociedad que se está transformando. Debe quedar constancia en la escritura. Ahora bien, como todo acto que se realiza en el caso de las sociedades, modificación, fusión, transformación, etcétera, debe hacerse por escritura pública. El acuerdo de transformación se hace por escritura pública. Y esta escritura pública debe de cumplir con los requisitos exigidos en el Código de Comercio para el tipo de sociedad para la cual se está transformando. Es decir, cumplir con todos los requisitos exigidos en el Código. Si es una sociedad colectiva que se está transformando a una sociedad de capital, eso significa que la escritura de constitución de esta sociedad de capital, ¿verdad?, debe de cumplir con todos los requisitos exigidos en el Código de Comercio para ese tipo de sociedades, ¿verdad? Y obviamente, como en el caso de la fusión, siempre se designa por parte de los... debe tomarse el acuerdo por la máxima autoridad de la sociedad. Ese acuerdo se debe inscribir en el registro de comercio y además hay gente que es designada, o sea, que es la que operativiza o ejecuta la transformación. Dice el artículo 324, la ejecución del acuerdo de transformación será por escritura pública, la cual deberá contener todos los requisitos exigidos para la nueva forma de sociedad que se adopte y se otorgará por las personas designadas para hacerlo o a falta de designación por los administradores de la sociedad que se transforme. La escritura de transformación se inscribirá en el registro de comercio y surtirá efectos a partir de la fecha de su inscripción. Eso dice el 324. Como cualquier modificación que se le efectúe al pacto social, debe hacerse por escritura pública y esta se debe de inscribir en el registro de comercio. En el caso de la transformación es idéntico, es igual, es el mismo criterio que se adopta. También, al igual que en el caso de la fusión, mientras no exista la inscripción de esta escritura en el registro de comercio, no va a tener validez, no podrá, van a seguir existiendo las sociedades en los términos establecidos en sus pactos sociales, ¿no?, mientras no se haya inscrito la nueva escritura de transformación, ¿no? Ahora bien, el nuevo ente jurídico que surge de la transformación adquiere los derechos y las obligaciones del ente anterior, ¿no?, o de los entes anteriores. Aquí se está transformando una sociedad de personas, se está transformando en una sociedad de capital. Entonces va a responder por sus obligaciones como sociedad de personas antes del acuerdo, antes de la escritura. Y así lo dice el 324 y el 325. Mientras la inscripción no se verifique, la sociedad transformada continuará rigiéndose por las normas que le eran aplicables antes del acuerdo de transformación. La nueva sociedad sucederá de pleno derecho a la anterior en sus derechos y obligaciones, considerándose que no ha habido solución de continuidad entre ambas. Aquí estamos hablando que se va a crear un nuevo ente jurídico. Imagínense si es sociedad de personas y se transforma en sociedad de capital. Son nuevos, un nuevo marco legal. Y pero debe de hacerse por escritura pública. Y los derechos y obligaciones que tenía antes de transformarse a sociedad de capital, si era de persona, los va a asumir ya la sociedad transformada. Es decir, siempre va a tener esas mismas obligaciones, siempre va a tener que cumplir con todas las obligaciones que pueda tener la sociedad ante terceros. Entonces, aquí estábamos hablando de la transformación de sociedades. Aquí yo les decía que en el caso de la transformación de sociedades se da cuando una sociedad de un tipo se transforma en otra sociedad de otro tipo.
Es decir, cuando una sociedad de personas, por ejemplo, se transforma en una sociedad de capital, o cuando una sociedad de capital se transforma en una sociedad de personas. Entonces se debe de hacer esta figura jurídica, estos actos, por medio de escritura pública y de conformidad a los requisitos exigidos al tipo de sociedad que se ha adoptado o que se ha transformado. Vamos a ver por acá, vamos a continuar acá. Vaya. Luego tenemos el tema de las sociedades extranjeras. Vaya, miren, aquí en El Salvador existen una serie de sucursales de sociedades extranjeras. Tienen aquí, pues, algunas puede ser que aquí tengan su casa matriz, otras que no, ¿verdad? Pero la regla general es que solo tienen sucursales en El Salvador. Y así tenemos, por ejemplo, antes teníamos la aerolínea TACA, que ya no existe, ¿verdad? Tenía aquí su casa matriz. Pero hay una serie de sociedades extranjeras que tienen sucursales en El Salvador. Ahora bien, para que una sociedad extranjera quiera operar en El Salvador, debe de regirse por las leyes nacionales, debe de cumplir el ordenamiento jurídico nacional, es decir, en este caso, el Código de Comercio, y además debe de regirse por la ley de inversiones, porque cuando hay eso implica inversión de capital en nuestro país, ¿verdad? Abrir una sucursal, una empresa, entonces debe de inscribir, debe hacer trámites en el Ministerio de Economía y debe de registrar su inversión, ¿verdad? Hay un ente que se llama el ONI se llama. Entonces, ahí pues hay que leerse la ley de inversiones y debe también de cumplir los requisitos exigidos en el Código de Comercio. Por ejemplo, el artículo 358 establece que las sociedades extranjeras que desean realizar actos de comercio en nuestro país, fijando domicilio en el mismo o estableciendo sucursales, deberán registrarse en el registro de comercio. Antes también aquí en El Salvador operaba la Bayer. La Bayer es una transnacional, ¿verdad? Pero se fueron para Honduras, creo. Y habían empresas de cigarrillos, ¿verdad?, que se fueron también para Honduras por el tema de los impuestos. Entonces, estas empresas, si tienen sucursales en el país, una sociedad extranjera, deben inscribirse en el registro de comercio y cumplir con todas las obligaciones establecidas para los comerciantes en El Salvador, cumplir con la ley nacional, con el Código de Comercio y demás leyes relacionadas. Para la obtención del registro mencionado, el representante legal de la sociedad extranjera o su apoderado general o especial deberá presentar solicitud acompañada de los documentos siguientes. Y aquí están los requisitos que se exige a una sociedad extranjera para que pueda operar en El Salvador, que exige el registro del Código de Comercio. Estatutos que comprueben que la sociedad está legalmente constituida de acuerdo con las leyes del país en que se hubiera organizado. Entonces, debe demostrarse que existe el ente jurídico en el país en su país de origen y que está legalizado de acuerdo a la legislación mercantil de ese país. Documentación probatoria de que la decisión de fijar domicilio en nuestro país o de operar en el mismo ha sido válidamente adoptada de conformidad a sus estatutos. También, ¿verdad? Acá se exige que la decisión de operar en el país debe haber sido otorgada por la máxima autoridad de esa sociedad, por la Junta General de Accionistas o su equivalente. Se exige ese acuerdo. Poder con que actuará el representante de la sociedad extranjera, en el cual señalará las facultades de este en forma amplia, clara y precisa. El representante nombrado deberá residir permanentemente en el país. Normalmente este tipo de sociedades, porque las leyes salvadoreñas, sobre todo en materia tributaria, en materia aduanera, exigen que el caso de las empresas extranjeras que tienen sucursales o matrices en El Salvador
deben de nombrar para efectos fiscales y para efectos mercantiles, en este caso, un representante legal, un apoderado, el cual deberá tener domicilio en el país, o sea, debe estar viviendo en el territorio nacional, y con este apoderado se van a entender las autoridades administrativas del país, las autoridades judiciales. El capital social suficiente para realizar sus actividades sociales, cuyo ingreso se comprobará con el registro de inversión extranjera, que para tal efecto lleva el Ministerio de Economía. Entonces, aquí les decía yo que tenemos una ley de inversiones y ahí existe un ente que se denomina ONI. Entonces, cuando viene un inversionista extranjero, pues aquí estamos hablando de una inversión, ¿verdad? Cuando una sociedad extranjera decide abrir sucursales en el país, implica que está haciendo una inversión porque está, puede ser que construya sucursales o puede ser que alquile, pero en todo caso va a contratar personal salvadoreño, entonces va a invertir en el país. Y eso se debe hacer el trámite en el Ministerio de Economía. Ahí se debe registrar esa inversión y se deben hacer todos los trámites administrativos respectivos para operar en el país, ¿verdad? Luego, balance inicial certificado por contador público autorizado en el país de la sociedad extranjera o de la sucursal que se pretende, en el cual se refleje su capital social. Va a decir el balance inicial, que debe estar firmado por el auditor, por el contador, ¿verdad? Y por el auditor y por el representante legal de la sociedad en el país o el apoderado de la sociedad. Para eso debe agregar el poder respectivo, el cual se debe inscribir en el registro de comercio. Luego, también, pues como decimos, en el Código de Comercio se regula los requisitos generales, ¿no? Pero aquí estamos hablando también de que hay que hacer trámites administrativos en el Ministerio de Economía, porque así lo establece la ley de inversiones en el país, ¿verdad? Y además, actividades de importación e exportación en el CENTRES del BCR. Entonces, establece el artículo 358. En la solicitud respectiva, la sociedad sucursal extranjera deberá protestar sumisión a las leyes, tribunales y autoridades de nuestro país en relación a los actos, derechos y obligaciones que adquieran en el territorio nacional o que hayan de surtir efectos en el mismo. Eso dice el 358. Es decir, que estas sociedades se van a regir por las leyes nacionales, por los actos de comercio que realicen en nuestro país, por cualquier transacción económica que realicen, y deben de respetar las leyes nacionales, los tribunales nacionales, todas las autoridades nacionales, administrativas nacionales. Luego el 359 establece: satisfechos los requisitos anteriores, el registrador de comercio registrará a la sociedad extranjera que fije su domicilio en el país o, en su caso, la sucursal que operará en el territorio nacional, y el poder con que actúa su representante, emitiendo el registro único de empresa de conformidad a lo establecido en el capítulo 2, título 1 del libro segundo del Código. Vaya, entonces, como les decía, debe de cumplir todos los requisitos legales establecidos en el Código de Comercio, en la ley de inversiones, en la ley de competencia, en las leyes tributarias y aduaneras, en las leyes administrativas que rigen el negocio al cual se va a dedicar, es a la actividad económica a la que se va a dedicar esa sociedad. Ese es un requisito indispensable, o sea, deben de cumplir las leyes nacionales y van a ser fiscalizadas por la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Van a tener que cumplir todas las obligaciones de los comerciantes establecidas, que aquí los comerciantes sociales establecidas en El Salvador.
Para todos los efectos legales, las sociedades extranjeras que operen en el país por medio de sucursal se considerarán domiciliadas en el lugar en que establezcan su oficina principal. Para efectos, el domicilio es la residencia acompañado del ánimo de permanecer en ella. Ese es el domicilio para efectos legales, y está regulado allá por el artículo 11 del Código Civil. Entonces, aquí para efectos legales, las sucursales que operan en el territorio nacional se consideran domiciliadas. Es decir, ¿qué implica eso? Que se les puede notificar en el territorio nacional y que cualquier situación realizada con su actividad mercantil, cualquier problema que se pueda dar, se va a tener que regir por las leyes nacionales y no por las leyes del país de origen de la casa matriz, ¿verdad? Sino que por las leyes nacionales, ¿no? Entonces pueden ser demandadas en los tribunales civiles y mercantiles como cualquier otra sociedad, ¿no? Luego el 360 clarifica más aún: todo aumento o disminución de capital que sufriere la sociedad o sucursal extranjera, así como su cancelación, deberán inscribirse en el registro de inversión extranjera, que para tal efecto lleva el Ministerio de Economía, y posteriormente en el registro de comercio, quienes inmediatamente darán aviso a la oficina que ejerce la vigilancia del Estado, Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Como les digo, hay la ley de inversiones, es una ley que se ha creado con el objetivo de incentivar la inversión extranjera en el país, pero se lleva un control de esa inversión. ¿Por qué? Por cuestiones de lavado de dinero y activos, por ese tipo de delitos que se pueden dar en operaciones mercantiles también, ¿verdad? Entonces, se requiere, si se va a aumentar el capital, eso implica que es inversión extranjera en el país, ¿verdad? Entonces hay que registrarla en el Ministerio de Economía, en la ONI, y ahí se lleva un control, y además la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, al igual que las demás sociedades nacionales, ¿verdad?, es la que se encarga de supervisar, de verificar, ¿verdad? Y si dice la oficina, el 361, que ejerce la vigilancia del Estado, que es la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, que antes se denominaba Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles, velará que las sociedades extranjeras cumplan con las obligaciones estrictamente mercantiles establecidas en el presente código. Es decir, que este tipo de sociedades, las sociedades extranjeras que operan en el país por medio de sucursales, o puede ser que aquí esté la casa matriz, ¿no? Estas empresas se rigen por las leyes nacionales, se rigen por el Código de Comercio y por las leyes administrativas respectivas, la ley de inversiones, ley de competencia, las leyes tributarias, porque tributan por los ingresos que obtienen en el país, pagan impuestos. Por las importaciones y exportaciones que realizan también pagan impuestos. Ahora bien, ahí va a depender el tipo, porque también tenemos aquí en nuestro país algunas leyes que tienen regímenes especiales, como por ejemplo la ley de zonas francas, industriales y de comercialización, ¿verdad? Ahí se establecen los depósitos para perfeccionamiento activo, las zonas francas, ¿verdad?, que para efectos fiscales se consideran territorios extraaduanales, ¿verdad?, para efectos fiscales. Y estas empresas gozan de beneficios fiscales, es decir, la mercancía que ellos que ingresan no pagan tributos. Y las personas que le venden en el territorio nacional a una zona franca, esa venta se considera una exportación. Y para efectos del impuesto IVA está grabada con tasa 0%. Y ellos no pueden vender sus mercancías al territorio nacional si no es con la autorización del Ministerio de Economía. Y si venden mercancías, deben de pagar los impuestos de importación. Ese es un régimen especial. Y son sociedades normales. ABX Industrias de El Salvador, por ejemplo, es una sociedad cuyo domicilio está, creo que en California, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, y está radicada aquí en la zona franca de San Bartolo.
Y también tenemos las otras sociedades que se rigen, que son también muchos extranjeras, ¿verdad? Estas que se rigen por la ley, como los parques los parques industriales, ¿no? Los parques industriales. Esos también están regidos por una ley especial y operan igual que la zona franca, ¿no? Entonces tienen incentivos fiscales, ¿no? Las tiendas libres, ¿verdad? Que se rigen por la ley de tiendas libres, y estas se ubican sobre todo en los aeropuertos. Ahí usted compra y no paga impuestos. Entonces, sin perjuicio de eso, de esos regímenes especiales, que más que todo es en materia aduanera, que hay leyes especiales que lo regulan, sin perjuicio de eso, las empresas mercantiles que no están sometidas a esos regímenes especiales, que son extranjeras, son sucursales de una matriz extranjera, o sea, estamos hablando de sociedades extranjeras, que puedan radicarse aquí en el país, a ellos se les van a aplicar, y que realicen actos de comercio, a ellos se les van a aplicar las leyes nacionales, el Código de Comercio, la ley de inversiones, ley de competencia, las leyes tributarias, y van a cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Código de Comercio para las sociedades mercantiles que operan en el territorio nacional. Bueno, no sé si tienen comentarios, consultas. Hemos visto 3 temitas: fusión, transformación y sociedades extranjeras. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta. 2, 4, 6, 8, 10. 10 personas hay. Recuerden que para hacer el examen deben de estar solventes, porque de lo contrario yo no puedo registrarles la nota. Es decir, cuando yo registro la nota en el portal, no me aparece el nombre de la persona que se encuentra insolvente, entonces no se le puede registrar la nota. Eso implica que si quiere, ¿cómo se llama? Que se le registre nota, tiene que hacerlo en diferido, pagar el diferido y hacer el examen diferido. Y si no, pues se queda con nota 0, ¿verdad? Así son las reglas, ustedes muy bien las conocen, está de más que yo se las esté explicando. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario del parcial. El parcial, como les digo, está de las 2:30 a las 4:30, 2 horas va a estar habilitado. Pero ustedes solo van a tener 90 minutos para realizarlo. Y además de eso, el tema son sociedades de capital. Todo lo que vimos de sociedades de capital hasta la clase pasada, sí, creo que hasta la pasada. Entonces, no sé si tienen preguntas sobre el examen o preguntas sobre la temática que hemos platicado. Yo creería que no, todo bien hasta ahorita. De mi parte, no, Lee. Vaya, entonces miren, vamos a finalizar la clase acá porque ya ustedes tienen que examinarse. Y nos vamos a ver hasta el siguiente sábado. Entonces pasen una feliz tarde, suerte en el examen parcial, viene fácil, 10 preguntitas para sacar 10, ¿verdad? Así que si ustedes han estudiado o han entendido, pues perfectamente van a sacar un 10. Aquí pues en esta materia se complica el que quiere, porque yo no soy malintencionado y los exámenes no son tampoco. Aquí lo que se trata es de aprender, ¿verdad? Y el que se complica solo la vida es problema de la persona, pero de mi parte yo no tengo ninguna mala intención contra nadie. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Pasen una feliz tarde, feliz día y suerte en el examen parcial. Espero que todos salgan bien. Muchas gracias por todo.
Gracias, maestro. Feliz tarde. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz Bueno. tarde. Gracias, licenciado. Pase buenas tardes. Bueno.